Hola, buenas tardes desde Cuaderno de Maestra. Hoy vamos a hablar de la vuelta al colegio en septiembre. Por supuesto, hablamos de la enseñanza obligatoria. Tenemos con nosotras a Belén Tascón, la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Cataluña, y a la doctora Teveroski, que es profesora emérita de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muchas gracias por dejarnos participar en este espacio. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Pili. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Ana, como representante del AMPA, que además eres el máximo representante aquí en Cataluña, ¿hay alguna postura que tenga el AMPA de cara a la vuelta a las clases en septiembre? Belén, dices. Vale. Sí, no. A ver, nosotros desde la Federación, desde la FAPAC, la Federación de todas las AMPAs y AFAs de Cataluña, lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que es necesario reprender cuanto antes las clases de forma presencial. Entendemos que la educación telemática no es educación. Entendemos que durante este trimestre que hemos hecho educación telemática, que ha sido por una emergencia, ¿no?, sanitaria, y que entendemos que en esos momentos no se puede hacer de otra manera, pues que no hubo otro remedio que hacerlo, pero que también contemplamos que la presencialidad se ha de hacer en cuanto antes mejor. ¿Y por qué así, no? Para nosotros entendemos que la escuela, aparte de, aparte, ¿no?, de ayudarnos a la socialización, aparte también de enseñarnos a aprender juntos, ¿no?, en parte también que nos ayuda, ¿no?, a los alumnos y a los docentes, ¿no?, también a desarrollar, ¿no?, el pensamiento crítico. Aparte de todas estas cosas, tiene otra cosa muy valiosa, que es que nos garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones y sobre el principio de no discriminación. ¿Y esto cómo lo hace? Pues bueno, pues de alguna manera lo hace desde el momento en que cuando los alumnos y las alumnas llegan a las clases, llegan a las escuelas, cada uno lleva una mochila de partida, ¿no? Cada familia tenemos una mochila determinada, ¿no? Una mochila que puede ser porque tengamos necesidades educativas específicas, ¿no? Pues algún trastorno de lectoescritura, autismo, TEA, lo que sea, ¿no? Pues eso por una parte, pero también puede ser porque vengamos de familias que están en riesgo de exclusión o en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Porque no conozcamos bien el idioma, porque resulta que hemos venido de países de fuera, ¿no?, recientemente, ¿no? Cuando llegamos todos a la escuela se establecen unos mecanismos de compensación. Por ejemplo, los alumnos y las alumnas que tienen necesidades educativas específicas, pues se les da un soporte educativo, de manera que pueden tirar adelante, ¿no? Aquellos alumnos que hacen poco, que están en nuestro territorio, hay unas aulas de acogida, ¿no?, que también se les ayuda pues, a comprender el idioma claro afuera. Perdón, a comprender, a entender el idioma, ¿no? Y también pues a realizar, ¿no?, de alguna manera pues todo, a conocer la cultura, la introducción dentro de del país, ¿no? Y las familias que están en situación de vulnerabilidad también se establecen mecanismos para que estas familias, evidentemente, pues puedan estos niños y estas niñas puedan participar en la educación y puedan avanzar, ¿no? Cuando estamos en casa, esto no lo tenemos. ¿Qué pasa? Que aparecen unas desigualdades educativas que nosotros en el caso de Cataluña ya teníamos, es decir, de origen ya teníamos desigualdades educativas. ¿Qué hemos hecho ahora, no? Lo que hemos hecho ha sido incrementarlas durante todo este periodo. Llevamos 3 meses ya incrementando las desigualdades educativas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que a diferencia de la salud, ¿no?, que hay una relación de causa-efecto muy rápido, es decir, hoy me pongo enfermo, mañana estoy enfermo y a lo mejor si gravo, pues mi situación va peor, ¿no? La educación no tenemos esta relación tan rápida. Hoy no tenemos, es decir, hoy no estamos viviendo, ¿no?, en este momento no está sufriendo, ¿no?, el hecho de que los alumnos hayan estado 3 meses confinados, pero podemos entender que con el paso del tiempo y si no se reducen estas desigualdades educativas, sí que habrá un problema y dentro de 5 años, 4 años, esto se verá, ¿no? Y se verá en todas las estadísticas, se verán todos los valores de educación. Por todas estas razones, ¿no?, pensamos que tenemos que volver a la educación presencial y que la educación presencial es la única que nos garantiza el derecho a la educación. Muchas gracias, Belén. Ana, tú como experta en educación,
¿Tú qué aconsejas? ¿Volver a la escuela con el mismo tipo de horarios, el mismo tipo de actividades o realizar la vuelta con alguna adaptación? Yo creo que hay que hacer adaptaciones, sobre todo, yo no sé la cuestión de gestión, digamos, hay que poner, porque estábamos comentando ese programa PROA, que es un programa de ayuda, orientación y demás, que lo hacen estudiantes o voluntarios y demás. O sea, ese tipo de programas es una iniciativa que habría que evaluarla, a ver si realmente, porque no cualquiera puede ayudar, pero yo creo que hay que hacer una adaptación, sobre todo adaptación en el sentido del currículum y adaptación en el sentido de la formación del profesorado para esta situación. Porque, a ver, Belén dice, la educación telemática no es educación en el sentido estricto. Hay una cuestión de que los profesores que saben, los buenos profesores que saben cómo hay que enseñar, te lo dicen, y es que ellos pueden dar ejercicios, telemáticamente estoy hablando, pueden dar información, los alumnos pueden responder, pero hay un punto que es justamente en lo que consiste realmente el aprendizaje, que es que el profesor no puede actuar sobre la respuesta del alumno. No sé si me explico. El O sea, feedback famoso. ¿eh? El feedback famoso. Claro, porque si tú no puedes actuar, tú puedes servir como modelo, el alumno te imita, puede mostrar un procedimiento, también lo puede aprender mirando, pero si tú no puedes corregir, tú no puedes responder, tú no puedes actuar sobre la respuesta del alumno, no hay proceso de aprendizaje, porque justamente el aprendizaje humano consiste en eso, a diferencia del aprendizaje entre los animales, que también hay, ¿no? Pero consiste en la posibilidad de actuar sobre la respuesta, para mejorarla, para acercarla más al modelo, para hacer más conciencia, etc. Entonces, en ese sentido, hay que hacer adaptaciones. Eso se puede hacer, esa respuesta, digamos, se puede hacer telemáticamente. A lo mejor sí, no lo sé, de momento no se hace, es verdad que de momento no se hace. Pero yo lo que sí he insistido, tú me has oído en otras circunstancias, es que posiblemente tendremos alguna situación mixta, es decir, presencial por un lado, pero también con ayuda telemática por el otro. Entonces, Belén también ha hablado muchas veces de que esta ayuda telemática está entregada a las empresas como Google o cualquier otra, Amazon o cualquier otra empresa. Tendríamos que intentar apropiarnos de la ayuda telemática, digamos, no hay por qué regalarla. No sé qué opinas tú, Belén. Mm. Bueno, sobre este tema nos hemos dado cuenta, ¿no? que de alguna manera la necesidad, ¿no? de ponernos, ¿no? de entrar directamente, ¿no? y ya introducir la teleeducación sin haber pasado por fases anteriores, ¿no? y sin haber tampoco, ¿no? desde el Departamento de Educación, desde la Administración Educativa, contemplar modelos en los cuales los propietarios de la información fuera la propia administración, al final ha recurrido a modelos propietarios, ¿no? Al modelo de Google, ¿no? La suite de Google, ¿no? El G Suite for Education, ¿no? Esto pues ha sido es el producto estrella, ¿no? En estos 3 meses. De manera que desde aquí lo que vemos es que el gran ganador, el gran triunfador en todo este proceso ha estado a estas empresas tecnológicas. ¿Cuál es el problema con ello? Bueno, el problema con ello es que no estamos educando a nuestros alumnos, y yo creo que tampoco el profesorado tiene mucha formación en términos de tecnocultura, de soberanía, ¿no? de soberanía tecnológica, ¿no? Con lo cual dejamos que no solamente la información, sino también el modelo, ¿no? que hay detrás de esta tecnología sea el modelo que estas grandes empresas, que son, por otra parte, agentes educativos muy importantes. Recordemos, ¿no? Como Microsoft o la fundación de Bill y Melissa Gates, ¿no? Están haciendo programas educativos, ¿no? El Banco de Santander, la Caixa, todos estos agentes son agentes educativos en estos momentos, que son los que están haciendo el discurso educativo también, ¿no? Entonces, las dos cosas a la vez están pasando. Por una parte, cuando el Departamento de Educació quiso continuar la evaluación, la tercera evaluación, como si no pasara nada, desde la FAPAC le dijimos, hey,
A mí nos parece muy bien que los alumnos mantengan la vinculación con con la escuela, que mantengan o sea, cierto nivel intelectual, que hagan ejercicios, etcétera, ¿no? Pero lo que no encontrábamos bien es que se planteara como una evaluación, porque una evaluación significa de que todo el mundo tiene que tener las mismas garantías y tienen que tener las mismas posibilidades de salir adelante, y eso no se producía desde casa. Entonces el departamento dijo, bueno, voy a reducir la ecuación, y reduzco la ecuación al hecho de que un alumno no sigue porque no tiene dispositivos electrónicos o porque no tienen paquetes de datos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el departamento? Bueno, pues puso estos dispositivos electrónicos, algunos se ha dicho que se han puesto, realmente no han llegado a todo el mundo, y compró muchos datos a Movistar. Entonces, haciendo estas acciones, al final llegamos a ser cautivos, ¿no?, de esta tecnología, de estas grandes empresas, que son al final las que, a cambio de que yo te doy ahora unos datos, después te diré que las conexiones me las hagas por aquí, o a cambio de que yo ahora te he salvado la educación, después te digo, bueno, la información está en mis servidores, ¿no? En estos momentos, todos los niños y las niñas de Cataluña tienen su información, los chats, los hangouts, lo que se dicen, a qué hora se conectan, cuando no, cuál es el alumno que le cuesta leer, cuál es el alumno que le cuesta escribir, cuál es el que tiene más dislexia o cuál es el que tiene lo que sea. Es decir, estos datos ya los tiene en estos momentos Google. Google es una empresa que, como todos sabemos, su negocio eso es el Big Data, son los datos. A partir de aquí puede sacar muchos perfiles, ¿no?, y utilizarla evidentemente esta información. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Qué experiencia habéis tenido con distintas plataformas educativas? Porque parecía ser que la plataforma era la panacea, los profesores podían tener allí su clase, se les dan muchas herramientas, pero realmente recursos, ¿qué experiencia habéis tenido con estas plataformas? Por ejemplo, las que se han ofrecido se han ofrecido las editoriales. ¿Alguna editorial ha ofrecido plataformas? Google ha ofrecido las suyas propias también. Son muy pocos colegios que han utilizado plataforma propia. ¿Habéis tenido vosotros alguna experiencia con esto? Bueno, yo no puedo contestar porque yo no soy docente, ¿no? Entonces, yo puedo contestar que yo tengo, bueno, dos hijos, ¿no? Y un hijo y una hija, y que los dos han utilizado plataformas diferentes. Mi hija, sobre todo, el G Suite de Google, ¿no? En mi hijo, algunas cosas también de Google, o alguna otra cosa de un Moodle, ¿no? De un Moodle medio, porque al final lo que ha pasado también en Cataluña ha sido que se han dejado morir muchas plataformas Moodle que sí que eran propietarias de esa información por falta de mantenimiento, porque en un momento determinado la Generalitat dejó el mantenimiento de la plataforma, desde el CETITI, que es el Centro Informático, no se hace, y entonces pues eso se han muerto. Gracias. Bueno, por último, me gustaría, ya que estáis aquí juntas, pero sobre todo es una pregunta para Belén como madre, y bueno, no solo como madre, porque tú estás todo el día en contacto con madres de diferentes escuelas, con padres, escuchas sus preocupaciones. Esta es la pregunta: ¿qué es lo que más os preocupa de la vuelta al colegio, a las clases en septiembre? A ver, yo creo que la pregunta, o sea, aquí también tenemos que hacer un poco un planteamiento de cómo está en Cataluña, ¿no?, y también un poco en el resto del Estado español, el sistema educativo, ¿no? Cataluña, igual que el resto del Estado español, pero yo me centraré mucho en Cataluña, ha sufrido desde el año 2010, desde el año 2011, unos recortes presupuestarios tremendos en educación. Los alumnos estaban incrementándose y nuestro presupuesto en valor absoluto era inferior cada año. Entonces, esto hace que el sistema esté muy tensionado. Este año, por ejemplo, tenemos una problemática, y es que los alumnos que pasan de sexto de educación primaria a primero de la ESO, pues teniendo en cuenta no solamente las plazas públicas, porque eso ya no solamente lo ponemos, sino también las plazas concertadas, no hay suficientes plazas para todos los alumnos que están ahora en el sistema educativo en sexto de primaria. Es decir, faltan en estos momentos 1.041 plazas. Claro, hace 9 años que se sabía esto. Quiero decir que hay una falta de planificación tremenda. Entonces, de alguna manera, llueve sobre mojado. ¿Por qué llueve sobre mojado? Porque
De alguna manera, las familias sabemos que queremos volver a las escuelas porque queremos que se garantice el derecho a la educación y queremos que esto se haga de una manera, en todos los niveles educativos, de una manera integral. Entonces, por otra parte, no sabemos exactamente cuál es el riesgo, ¿no?, que habrá en cada momento de contagio. Entonces, hace mucho tiempo que estamos pidiendo a la administración que haga diferentes planes de contingencia teniendo en cuenta, por una parte, riesgo de contagio, pero por otra parte, otra de las cosas que nos preocupa mucho que van saliendo poco a poco, que son otros riesgos. Es decir, nosotros cuando valoramos, ¿no?, en un algoritmo el riesgo en general, ¿no?, pues hay uno que será el riesgo de contagio, otro que será el riesgo de accidentes en la vía pública, ¿no?, otro que sería, no sé, ¿no?, riesgo de muertes por cardiovasculares, pero hay otro que también que nos viene a plasmar las desigualdades educativas, que es precisamente este riesgo a que la educación cada vez haya más desigualdades, por una parte, y que haya un entorno en el cual hay más familias, hay más alumnos que están en esta situación de vulnerabilidad. Eso también es un riesgo muy importante. Evidentemente, si no lo tenemos en cuenta, como he dicho, a lo mejor a corto plazo no se visibiliza, pero en poco tiempo, en pocos años, sí que ya aparecerán estos indicadores, ¿no? Entonces, por eso, digamos que miedo, entendemos que desde el momento en que las autoridades sanitarias están diciendo que seguro volver, de todas maneras vemos que en nuestros parques, en nuestras plazas, todos estamos ya interactuando, estamos saliendo, ¿no?, de este confinamiento, entendemos que la situación de salud pública, pues bueno, poco a poco va remitiendo, entendemos que se ha de volver a las escuelas, que se ha de garantizar el derecho a la educación, que será necesario tener más recursos en el sistema, poner más docentes, y repetimos mucho la palabra docentes porque también nos da miedo una de las cosas que también parece que nos está amenazando dentro de nuestro sistema, y es con esta terminología a veces, ¿no?, confusa, ¿no?, de la educación en el yeura, ¿no?, que hablamos aquí, la educación en el tiempo libre, ¿no?, con la educación formal, con la educación informal, todos estos aspectos, al final lo que nos está pasando es que no garantizamos este derecho precisamente porque pensamos, ¿no?, que otras figuras, ¿no?, con otra formación diferente también lo pueden garantizar. Y esto no es así. Nosotros queremos que el sistema educativo haya más docentes, haya más especialistas y haya más personas que nos ayuden en la inclusión, pero desde las profesiones y desde los currículums que son necesarios y que no podemos en ningún momento, es por una parte, desincentivar o pensar o menos-tener, ¿no?, lo que sería la educación inicial del profesorado, ni tampoco la formación continuada. Y esto es un riesgo porque hay muchas voces, ¿no?, y hay programas, ¿no?, que se están haciendo en Cataluña con, bueno, pues con agentes, ¿no?, que están muy involucrados en lo que sean los think tanks educativos, ¿no?, en el cual nos habla mucho la educación 360, la educación de tiempos completo, ¿no? Y esto es un gran riesgo para la educación pública. Un gran riesgo porque, evidentemente, todos sabemos que si no tenemos presupuesto, es mucho más barato un monitor, ¿no?, que un docente. De manera que podemos llenar nuestras aulas de personas que tienen una titulación y que tienen un conocimiento del lleure educativo, del ocio educativo, del tiempo libre educativo, pero no no de la docencia, ¿no? Entonces, esto nos preocupa. Por eso, cuando esto que nos está haciendo ahora, necesitamos recursos, sí, pero sabemos que también tenemos que hablar desde la realidad, porque no podemos llenar Cataluña y multiplicar por 3 el número de docentes ni el número, porque no existen. O sea, esto es falaz, no existen. Entonces tenemos que ver en qué territorios por densidad demográfica no hace falta ampliar espacios, en qué territorios sí, que no será sobre todo en las ciudades más densamente pobladas, ¿no? Entonces aquí se han de buscar otras alternativas, ¿no? Pero o sea, lo que quiero decir es que las familias no tenemos miedo a la vuelta a la vuelta al aula, tenemos miedo a no volver, si tenemos miedo de algo. Gracias. Ana, ¿cuáles Sí. crees tú que son los peligros, no solo para los niños, sino para la escuela y para la sociedad de estas diferencias educativas? Bueno, como señalaba justamente Belén, hoy a la mañana hubo una entrevista a la ministra de Educación, Isabel Cela, y ella hablaba del programa PROA, hablaba de las agrupaciones flexibles, hablaba de las unidades convivenciales, y eso, claro, sabemos
que los programas PROA pueden traer monitores y no solo profesores, que las agrupaciones, los grupos flexibles pueden traer, digamos, agrupaciones de diferentes edades según las conveniencias, etcétera. O sea, digamos, dar una importancia fundamental a todo lo que es convivencial, a todo lo que es social, lo que es emocional, lo que es estar interactivo, y perder el aspecto más de aprendizaje y más de educación. Cuando hablamos de brecha digital, el problema no es material. Material se puede solucionar, se pueden poner más ordenadores, se pueden poner más conexiones. El problema fundamentalmente es de tipo aprendizaje, de tipo comprensión, conocimiento, etcétera. Si algo tiene la escuela, es eso, si no puede ser, como tú dices, un grupo de trabajo social o al aire libre o de lo que sea. Entonces, yo creo que uno de los peligros es olvidar la parte de aprendizaje, porque hay muchas voces que te dicen, no dar tanta importancia al currículum, no dar tanta importancia al aprendizaje, pero la brecha está allí, porque la escuela no puede solucionar el problema económico. No sé si me explico. O sea, la diferencia económica existe, pero la escuela no la puede asumir. Entonces, convertir la escuela en algo asistencial, en algo social, en algo de divertimento, digamos, es quitarle la esencia misma del aprendizaje. Si hay algo por lo cual un ser humano adulto puede ayudar a un niño, es en eso. Lo otro, entre los niños pueden tranquilamente jugar sin ningún problema y con alguien que los mire. No sé si me he explicado. Entonces, yo insisto mucho de que esa brecha es de conocimiento, es de aprendizaje, es de formación, en última instancia. ¿Estás de Bueno, acuerdo con él? sí, sí, me parece, no, esta reflexión, o sea, me quedo con la frase que acabas de decir, pues me ha gustado, me ha encantado, la verdad, Ana, quitar la esencia del aprendizaje, y es eso, ¿no? Es un poco lo que nos da miedo a nosotros también, ¿no? De alguna manera ver, ¿no?, que la escuela se puede llenar de personas, ¿no?, que vayamos a, o sea, que de alguna manera después, detrás de esto, no nos estén garantizando precisamente que todos los alumnos, independientemente de su origen, ¿no?, tengan las mismas posibilidades de crecimiento posterior, ¿no? Y eso es una de las cosas, ¿no?, que es lo que siempre, ¿no?, es la esencia misma de la educación y del derecho a la educación, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta visión, ¿no?, bueno, esta frase también, pero bueno, toda esta visión, digamos, ¿no? Porque nosotros es una de las cosas que hemos empezado a ver ya hace un poco de tiempo cuando se ha empezado a poner, ¿no?, sobre la mesa que si las familias, que donde hay más segregaciones en el tiempo de lleura, en el tiempo de ocio, no tanto en la escuela, ¿no? Y cuando decimos, bueno, pues si nosotros pensamos, pues si piensan que si todo el mundo piensa que el tiempo no lectivo, el tiempo educativo, digamos, en ocio es tan importante, pues ¿por qué no se regula también y se hace que sea igual de importante? Es decir, porque si no en el límite, no, esta división, ¿no?, de tiempo educativo, lectivo, no educativo, todo esto queda en nada. Es decir, o sea, al final, nosotros lo que estamos viendo, y con todos nuestros respetos hacia todo el mundo que lo hace, es que también hay un sector social, un sector económico, pues que quiere, ¿no?, que de alguna manera busca pues estas rentas complementarias, ¿no?, que como bien dice, y en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña será así, como servicios complementarios a la educación, pagamos mayoritariamente las familias, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, a partir de aquí también hay otra línea, ¿no?, mucho más profunda, ¿no?, a nivel de cómo todas estas corrientes, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, también, ¿no?, toda esta privatización endógena del sistema educativo, ¿no?, cómo estamos haciendo que la educación pública cada vez tenga menos de educación y más de otras cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es un poco el punto en el que nosotros como entidad intentamos defender, ¿no? Y por eso, pues esta reflexión, ¿no?, sobre la esencia del aprendizaje creo que es muy importante hoy en día. Mm. Eso. Hay un concepto que yo creo que es interesante, que es el de efecto Mateo. Que es el efecto Mateo, es en honor al evangelista Mateo, y se aplica, por ejemplo, en la cuestión bancaria. El que tiene dinero, pide dinero y le dan. El que no tiene dinero, pide dinero y no le dan. En esto pasa lo mismo. El que tiene condiciones
pues aprende y aprende cada vez más y más rápido. El que no tiene, tiene siempre problemas. Entonces, el punto no está que tenga problemas de socialización, de emoción, tiene problemas para aprender, esa es la responsabilidad de la escuela, sino es lo que tú dices, cada vez hay menos educación y más de otras cosas, pero esas otras cosas son, no sé, son como engañar a la gente, no, me parece. Yo defiendo muchísimo que las escuelas de élite nunca te dicen estas cosas, al contrario, cuanto más contenido, más exigencia, más formación, más éxito tienen. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Ha sido pues un verdadero placer hablar con vosotras porque la verdad yo me quedaría escuchándoos todo el rato. Belén, te animamos a que sigas nuestro blog. Y como despedida me gustaría recordar que fue después de la Guerra de España, no después, incluso hasta el año 60 y tantos, casi el año 70, que se inauguró la educación general básica. Me acuerdo que el ministro se llamaba Vilar Palasí, porque lo viví, yo soy la primera generación de la educación general básica. Se admitían en las escuelas españolas monitores, porque no había suficientes maestros. Entonces las clases eran mucho más numerosas, había un maestro, pero podía tener 1 o 2 monitores dependiendo del número de niños. Me gustaría para los niños del siglo XXI que no tuvieran que volver a esas circunstancias. Muchas gracias a las dos. Y Muchas gracias. Gracias, Pili. Gracias, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Pili. Un abrazo. Para todo el mundo que vea esta entrevista, pues podéis seguir otras entrevistas y podéis seguir nuestro blog en Cuaderno de Maestra. Muchas gracias.